Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Vamos a inclinar nuestros rostros allí donde se encuentren y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él sea en esta hora revelándonos a Jesús a través de su palabra, de las Escrituras. Que sea el Espíritu Santo de Dios llevando esta palabra a nuestros corazones y que podamos nosotros recibirla como una palabra que ha sido enviada de parte de Dios. Hoy en esta hora, Padre de gloria, yo te pido que yo mengüe y que tú crezcas en mí. Oh Señor, yo dejo a un lado toda sabiduría humana, toda sabiduría de hombre. Padre, ni siquiera ten en cuenta, Dios, cualquier preparación que yo haya hecho, sino que seas tú tomando mi boca, que seas tú poniendo un carbón encendido en mis labios, Señor, y que esta palabra sea para edificación y restauración de tu pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que ninguna persona que haya venido a este lugar, Señor, salga de aquí igual, sino que salga, Señor, transformado por tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, Señor, de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Señor, yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos hables, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Quisiera que vayamos a nuestras Biblias en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 25. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Amén. Joel capítulo 2 versículo 25. Gloria a Dios por esta palabra. Cuando el pastor me dijo que me tocaba predicar hoy miércoles, yo no sabía que iba a predicar. Después Dios trajo a memoria esta palabra que Dios me la había regalado el 31 antes del 31. Dios me había regalado que en este 2017 Dios iba a restituir muchas cosas a su pueblo, que este era un año de nuevos comienzos. Este era un año en el que Dios iba a devolver todo lo que Satanás nos había robado a nosotros como iglesia. Y anoche le decía a mi esposo: mi amor, no estoy segura si esta sea la palabra, pero cuando empecé a leer a dónde Dios quería llevar esta palabra, yo dije: tremendo, Señor, si lo hubiera preparado no hubiera sido tan perfecto como es lo que Dios establece en su palabra. Y déjame decirte que yo sé que muchos aquí en la iglesia, me incluyo, hemos tenido un último año bastante difícil. Yo no sé qué es lo que la oruga, el saltón, la langosta te ha robado. Si es tu familia, es tu matrimonio, si es tu esposo, tu esposa, si es tu trabajo, o simplemente ha sido las dificultades económicas más grandes que has podido vivir. Yo no sé si te has encontrado en un estado en el cual tú le has dicho a Dios: Señor, ¿qué está pasando? Yo estoy siendo fiel con mis diezmos y mis ofrendas, pero no veo los frutos. Y creo en tu palabra y declaro tu palabra de verdad. Pero cuando nos sentamos y hacemos un balance, vemos que hay algo que está faltando en nuestra casa, que no está permitiendo que nosotros gocemos del fruto de lo que Dios nos ha dado. Yo no sé si hoy esta es tu condición,
Pero el Señor me mostraba que Él veía una iglesia oprimida. Él veía una iglesia cansada. Y no solo de las cosas espirituales, sino que Satanás había entrado a su iglesia y le había robado bendiciones materiales. Y hoy Dios quiere decirte, iglesia, la Santa Unción, que Él va a devolverte eso que Satanás se ha robado. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? En la Biblia hay muchos relatos que pueden sustentar esta palabra. Cuando vemos al libro de Génesis y estudiamos la historia de Jacob, ¿cuántos conocen la historia de Jacob? Vemos que Jacob se fue a la tierra de Labán y trabajó 7 años por Raquel. Dice que él amaba a Raquel y esos años se le fueron rápido, porque él tenía una promesa y era que se iba a casar con Raquel. Pero el día de su boda, el día que por fin había llegado lo que él más anhelaba, Jacob fue engañado por Labán y no le entregó a Raquel por esposa, sino que le entregó a Lea. Y yo meditaba y yo decía, Señor, ¿qué pudo haber pensado Jacob ese día cuando le miró la cara y se dio cuenta que no había trabajado 7 años por Raquel, sino por Lea? Y que ya no podía hacer nada porque en la costumbre de este pueblo estaba que primero debía casarse la hermana mayor y no la menor. Y yo decía, Dios mío, así como se pudo sentir Jacob esa mañana cuando despertó y se dio cuenta que su esposa no era la que él creía, así nos hemos encontrado nosotros en ese estado en donde digo, ¿en quién creo? La Biblia dice que mi Dios es todopoderoso. La Biblia dice que mi Dios honra a quienes le honran. Pero no lo estoy viendo hoy en mi casa, no lo estoy viendo en mi economía. Yo no sé si tú le estás diciendo, Señor, ¿qué pasa? Este año, en vez de yo ver los frutos, siento que no los tengo. Y el Señor me decía, dile a la iglesia, a la Santa Unción, que les voy a devolver eso que Satanás a través de la oruga, el saltón y el revoltón les ha robado. Mira la iglesia, la oruga, el saltón, se ha robado la unidad, se ha robado el amor entre los hermanos. Por Dios, hemos aún matado a nuestro propio hermano con nuestra lengua, y esto ha sido obra del diablo. Pero Dios dice en esta noche, les voy a devolver eso, los voy a llevar como al principio, una iglesia que parecía las sendas antiguas, una iglesia en la cual no había división, una iglesia en la cual todos estaban unánimes juntos. Esta palabra también es para el plano espiritual. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y me llamaba la atención mucho porque dice el pasaje que Dios promete Dios promete que puede restituir aún los años que se comió la oruga, que resaltó que la oruga, la langosta no se comieron en realidad los años. A lo que Dios se está refiriendo es que Dios va a devolvernos los frutos que se dejaron de recibir en este año, en esos años. En tu matrimonio se dejaron de ver frutos porque permitiste que la langosta estuviera allí. A eso se refiere Dios cuando dice que lo va a devolver a los frutos, a la cosecha que no se pudo recoger por todas estas cosas que yo les estoy diciendo, que están estorbando la obra de Dios en nuestras vidas. Y me llama la atención, esto fue lo que más me sorprendió, porque yo decía, Señor, pero voy a empezar desde el versículo 25. Me decía, no, la palabra que realmente voy a darle a la iglesia, a la Santa Unción, empieza en el versículo 12. Yo quiero que se devuelvan al versículo 12. Y dice, y lo voy a leer, ahora sí voy a leer el pasaje completo. Y dice, la misericordia de Jehová. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón
con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno y convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues el oprobio, tu heredad, para que las naciones no enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin el mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Me sorprende que la palabra que Dios dio para el 2017 es que Dios hará maravillas. Y aquí está diciendo la palabra que Dios hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Ahora sí podemos entender ¿cuál es la palabra que Dios quiere hablarle a esta iglesia hoy? Tremendo, ¿verdad? Yo creo que si yo dejara de predicar, ya aquí Dios a través de su palabra lo está diciendo todo. O sea, no es solamente reclamar una promesa porque Dios lo ha dicho, sino que vámonos a desmenuzar versículo por versículo. Dice que en el versículo 12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y yo decía: Señor, convertíos. ¿Qué es convertíos? La conversión tiene que ver con el arrepentimiento, ¿verdad? Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, de actitud, con una disposición del corazón que da frutos. Porque no puedes decir que yo me arrepiento porque en esta noche yo voy a llamar a las personas y van a venir aquí y van a llorar y van a hacer la oración de fe, y cuando salen de la puerta de la iglesia siguen siendo las mismas personas. Ese no es el arrepentimiento que Dios está pidiendo. Pero yo le decía: Señor, si tú estás diciendo convertíos, iglesia, déjame decirte que en el tiempo en el que el profeta Joel profetizó esto a la nación de Judá, ellos estaban desviados de la voluntad de Dios. Y ojo, iglesia, que no estemos acostumbrados a venir a este lugar y seamos unos cristianos religiosos. Ojo con lo que Dios dice en su palabra. Si Dios está demandando que debemos volvernos a Él, que debemos convertirnos a Él, yo no te voy a decir cuál es tu pecado, tú lo sabrás. Pero hoy Dios está denunciando que hay un pecado entre nosotros, su pueblo, y que debemos arrepentirnos y convertirnos de ese pecado. Porque Dios no aceptará una iglesia que venga y se haga creer que es perfecta.
Porque dice su palabra que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y esa es la condición que Dios está esperando de ti hoy como iglesia. Que vengas con un corazón humillado, con un corazón que sabe que ha pecado y que necesita que su rey lo sane, que su rey lo restaure. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Yo quiero que ustedes me acompañen al libro del profeta Jeremías por un momento, en el capítulo 6, porque era algo que el Señor traía a mi corazón. Y sé que muchos han leído este pasaje, pero hoy quiero decirte que Dios ha enviado este pasaje porque hay muchos corazones en esta iglesia. No le estoy hablando a la gente de afuera, le estoy hablando a la iglesia, a la Santa Unción, y me incluyo. Porque déjenme decirle que mientras yo preparaba esta palabra fui ministrada. Lloraba. Porque de nada me sirve a mí yo pararme aquí en el altar si antes esta palabra a mí no me confronta y no me taladra. Y Dios me decía, hay una iglesia en donde sus corazones se han apartado de mí. Están distraídos viendo otras cosas. Hemos estado distraídos, iglesia. Y esto no es solamente de aquel hermano que hoy tú pudieras decir fue él y fue tú, porque si esa es tu condición, tú estás peor que él. Somos todos como iglesia que hemos estado distraídos. Y dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Sabes, iglesia? Dios me decía en esta palabra que en estos momentos de como iglesia no podíamos avanzar así. Tenemos que hacer un freno. Cuando un carro se queda sin gasolina, él no avanza, ¿verdad? El carro frena y busca cómo echarle gasolina. O lo mismo cuando nosotros estamos perdidos en un lugar y el GPS no nos ubica. ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Parar y preguntar dónde estamos parados. Y esto es lo que hoy le está diciendo Dios a la iglesia: paraos en los caminos y mirad las sendas antiguas. Y si hoy tú te paras en los caminos y miras las sendas antiguas, hay una sola respuesta, mi querido hermano, y es la autopista de la santidad. Es la autopista de la santidad. No hay sendas antiguas sin santidad. No hay sendas antiguas sin obediencia a la palabra. Aquí no se trata de la forma, se trata de la esencia. Y la esencia del evangelio es obedecer a Dios en su palabra. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Y sigue diciendo la palabra, ¿verdad? Que este pueblo estaba escuchando la advertencia de juicio y que debía arrepentirse. Y Dios le dice cómo debía arrepentirse. Dice que el arrepentimiento sincero era convertirse a Dios. Y como nos decía al principio, convertirse a Dios significa dejar el pecado. Yo no sé hoy si tú estás dimensionando por qué Dios ha traído esta palabra. Pero dejar el pecado atrás significa, iglesia, que hoy tiene que salir de aquí una iglesia, la Santa Unción, diferente. Una iglesia que deja atrás el pasado. Una iglesia que deja atrás las divisiones, las contiendas, los pleitos. Y que se deleiten en obedecer la palabra, en escuchar la voz de Dios y en avanzar. Gloria a Dios. Arrepentimiento sincero también se hace con todo vuestro corazón, entregando todo lo que nosotros podamos entregarle a Dios. Yo no te puedo decir hoy qué le vas a entregar a Dios, porque el Espíritu Santo cumple esa labor. Y es el Espíritu Santo quien hoy dice a tu corazón: mujer, es tu esposo. Mujer, es tu labor de esposa en la casa. Mujer, es tu labor de madre en la casa. O varón, es tu labor de sacerdote. O varón, es tus miradas.
Es tu falta de constancia, de carácter en el evangelio. Es que no estás dando los frutos y te he dado los talentos y no veo los frutos en mi casa. Es que no has escuchado mi voz y has escuchado la voz de tu propio corazón. Y has dicho de tu propio corazón, así dice Jehová. Cuán delicado es esto. Yo no te puedo decir eso, pero sé que el Espíritu Santo sí. Y hoy el Espíritu Santo te está diciendo y te está revelando cuál es el pecado que hoy tú tienes que entregarle a Dios. Porque Dios va a sacar de aquí una iglesia diferente. El 2017 va a ser un tiempo donde Dios va a tener un mayor derramamiento de su Espíritu y ahora lo vamos a ver. Pero Dios necesita limpiar su casa y limpiar sus ministros desde acá arriba hacia allá. Porque Dios, ahora lo vamos a ver, está invitando a que nosotros, los sacerdotes que Dios ha puesto en esta casa, llevemos al pueblo al arrepentimiento a través de la palabra. Por eso te dije desde el principio, no te vengo a decir tú, porque si alguien primero tiene que arrepentirse, soy yo. Y así lo vamos a ver, que lo dice la palabra. Otra forma de arrepentimiento sincero se muestra con ¿qué? Ahí lo dice la palabra, con una acción. Proclamad ayuno, lloro y lamento. Mira la condición en la que se encontraba el pueblo en ese momento, en la que Dios estaba demandando de ellos que no fuera un ayuno cualquiera. Era un ayuno con lloro y con lamento. ¿Lamento de qué? De haber pisoteado la sangre del cordero muchas veces. ¿Lamento de qué? De habernos hecho los oídos sordos y no escuchar la voz de Dios. ¿Lamento de qué? De no haber ser celosos con este altar. De haber menospreciado muchas veces lo que Dios entregó en nuestras manos y no dar los frutos que Dios estaba esperando. Ese es el lamento que Dios quiere de tu iglesia. Lamento de no aborrecer el pecado como deberíamos aborrecerlos en este estado en el que nos encontramos como cristianos, todavía deleitándonos en la pornografía, en el sexo ilícito, todavía deleitándonos nosotros en las mentiras, en el engaño, en el chisme, en la murmuración, que no nos dejan avanzar como iglesia. Eso es lo que hoy Dios nos está pidiendo, que nos arrepentamos. Y sigue diciendo la palabra. Volvamos al libro de Joel. Y sigue diciendo la palabra: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Me sorprende porque aquí el profeta Joel estaba diciendo que podían haber muchos que se rasgaran los vestidos y no el corazón. Y a Dios no le importa, quiero que lo sepas. Si en esta noche, después que se termina de predicar esta palabra, tú vienes y te arrodillas y no hay un cambio de actitud y un cambio en tu mentalidad y en tu actuar. Porque si eso no sucede, solamente te tendrías que rasgar los vestidos y no te estaría rasgando el corazón. Y esos cambios es que a partir de hoy, la mujer que era ayer en su casa tiene que mostrar la diferencia. En donde más vamos a dar testimonio del Dios que predicamos, sino a nuestros familiares que no se han convertido. ¿Cómo pues ellos vendrán a Dios por nuestro testimonio si nosotros no estamos siendo testimonio en nuestra propia casa? ¿Cómo pues predicaremos de Jesús si nosotros no hablamos de Jesús? Si no nos parecemos a Jesús. ¿Cómo pues le diremos a las personas allá afuera que Él nos salva, que Él nos restaura, si nosotros no nos mostramos restaurados, si no nos mostramos cambiados? Si ni siquiera en nuestra manera de vestir se nota que somos cristianos. ¿Cómo pues predicaremos de ese Jesús? Dios quiere restituirnos, iglesia, pero necesitamos convencernos primero nosotros de que necesitamos de esa restitución y que necesitamos de ese cambio. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y mira que
me sorprende porque dice aquí la palabra que, esto me sorprende muchísimo porque dice la palabra, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Cuán bello es Dios, ¿verdad? Dice su palabra que son nuevas sus misericordias. Dice Dios que Él está esperando que nosotros nos arrepintamos. No porque salgamos corriendo y digamos quiero huir del castigo de Dios, sino porque vengamos a sus pies convencidos de que Él es misericordioso, que Él es tardo para la ira, que Él no se deleita en castigarnos, sino que Él se deleita en este tiempo en su misericordia. Dice la palabra en el libro de Miqueas, cuán Dios tan grande que se deleita en su misericordia. Aquí está diciéndolo también, Él es tardo para la ira. Y es lo que Dios hoy ha venido a decirte, iglesia, arrepiéntete, porque son nuevas mis misericordias, porque aún hay esperanza, porque aún hay salvación, porque no todo está perdido. Hoy tengo una nueva misericordia para ti. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Y sigue diciendo, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Y esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y dice que el Señor nos bendecirá nuevamente en el campo y en las viñas. Y ellos podían entonces tener los frutos suficientes como para ofrecer las ofrendas de cereales que le ofrecían y que derramaban delante del altar y de la presencia del Señor. Les explico un poco este versículo. Cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios y vino la plaga de la langosta, fue una plaga que acabó con todos los campos. Literal, había hambre, escasez. Había escasez y el pueblo ni siquiera tenía para traer la ofrenda a Dios. Y por eso desde el principio te decía que yo no sé qué se había robado la langosta a ti, pero que sabía que algo que Satanás, le había quitado el pueblo de Dios por nuestro pecado. Porque si Dios lo permitió por nuestro pecado, porque teníamos puertas abiertas, ha sido el no tener una bendición económica. ¿Estás escuchando, iglesia? Una de las cosas que la langosta le ha robado a esta iglesia ha sido sus finanzas. Hay escasez económica en el pueblo de Dios. Yo no sé cuánto les han pasado, pero a veces miramos otras iglesias y digo, Señor, predican prosperidad. Yo puedo escuchar medio versículo y sé que no están hablando un evangelio puro, un evangelio sincero. Y le veo la prosperidad económica. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué van a decir cuando yo me pare delante de otros a predicarles y me vean a mí endeudado? ¿Qué van a decir? A eso se refiere el oprobio. Y hoy Dios quiere que la iglesia restaure y se arrepienta, porque Dios quiere restituir esto que por mucho tiempo la langosta nos ha robado. Porque así como hay un pueblo obediente, dice la palabra en el libro de Deuteronomio 28, hay un pueblo bendecido en sus graneros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dice el versículo 15. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno y convocad asamblea. Esta es la trompeta que se está sonando. Es la palabra de Dios que está siendo anunciada. Y hoy, lastimosamente, no está toda la iglesia, pero sé que este mensaje va a quedar grabado en el nombre de Jesús. Y Dios está invitando a la iglesia a que proclamemos asamblea. El domingo debemos venir todos, que estén todos, y debemos venir todos en una actitud
de pedirle perdón a Dios con lamento y con lloro como iglesia, porque nosotros debemos empezarlo desde hoy. Pero Dios está diciendo aquí: tocad la trompetación, tocad la trompeta, la santa unción. Está siendo enviada la palabra, pero Dios está pidiendo que convoquemos asamblea. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, Dios está diciendo: es toda la iglesia. Ni siquiera voy a aceptar que los niños estén en su guardería, y que los que tienen permiso porque se han casado no vengan, porque este es un caso extremo. Dios está demandando arrepentimiento cuanto antes para esta iglesia. Y Dios quiere hacerlo porque Dios quiere restituirnos todas estas cosas. Y sigue diciendo la palabra: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Y me sorprendía mucho. Y decía un comentarista bíblico que me impactó, porque decía que esta asamblea, este ayuno que iba a ser convocado, no era de que el sacerdote o el ministro de Dios iba a decirle al pueblo: arrepiéntete. Es que el sacerdote iba a decirle: arrepintámonos. O sea, el sacerdote no podía venir a decirles a ustedes: arrepiéntense, si antes no había una convicción de arrepentimiento en mi corazón, en nuestros corazones. Si me hago entender, era un arrepentimiento en el cual los sacerdotes y los ministros eran los que iban a llevar al pueblo al arrepentimiento. Por eso yo no estoy aquí diciéndote hoy: tú eres fornicario, tú eres adúltero. ¿Y yo qué? Porque Dios está enseñando aquí en esta palabra que el juicio empieza primero por la cabeza, por la casa, por los ministros, por nosotros los sacerdotes. Somos los primeros que tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Somos los primeros que tenemos que dirigir este ayuno que ha sido convocado no por mí, sino por el Señor, iglesia. Es el Señor quien está convocando este ayuno, quien está convocando esta asamblea, porque Él quiere derramar de su Espíritu Santo. Y ¿sabes otra cosa? Que se lo dije al principio. Si Dios estaba pidiendo esto, era porque Dios veía un pueblo alejado de Él. Dios veía un pueblo apartado de su palabra. Y cuando les digo esto, tú dices: esto no puede ser con esta iglesia. Mira, aquí estamos sentados. Dios no se refiere a eso. Ni Dios está hablando con Él solamente venir a la iglesia. Ni siquiera, iglesia, lo digo con mucho temor y mucho temblor, ni siquiera se trata de una actitud de que lo que importa es venir y traerlo con un corazón que quiera servirle a Dios. Es más que eso, iglesia. Porque si a Dios solo le importara la actitud de tu corazón, sin tener en cuenta lo que Él ha dicho en su palabra, el obedecer, Usa no estuviera muerto y David no hubiera fracasado en su intento de llevar el arca, de devolver el arca al pueblo de Israel. Y yo creo que todos saben el pasaje que les estoy hablando, porque ni David ni Usa tuvieron una mala intención del corazón. Al contrario, muchísimos años desde Saúl, el arca había sido robado por los filisteos, y David quiso traer la adoración, la alabanza, lo que tipificaba el arca al pueblo de Israel. Pero lo hizo, ¿qué? No obedeciendo lo que Dios había dicho en la ley de Moisés, sino haciéndolo como lo habían hecho los filisteos. Entonces hay que tener mucho discernimiento, iglesia, porque a Dios, más que la intención de tu corazón, está agradado en que se cumpla su palabra, en que no se viole su estatuto, en que no se viole su mandamiento, en que no se viole su ley. Y tú me dirás, ¿cuál es su ley? Ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia, iglesia.
Esto no se trata de si tú tienes la razón y yo tengo la razón, ni tú ni yo tenemos la razón. La razón la tiene ¿quién? La bendita palabra de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y sigue diciendo la palabra que perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y mira que esta oración que debemos hacer nosotros como iglesia, los sacerdotes y los ministros, estaba compuesta de 3 aspectos, y es la oración que debemos hacerle a Dios. Dice: perdona a Jehová a tu pueblo y no entregues el oprobio a tu heredad. El decirle a Dios, perdona, Señor, a nuestro pueblo, es que estamos reconociendo que merecemos el juicio de Dios, pero que estamos implorando misericordia. ¿Sí me hago entender? El decirle, Señor, perdona a la iglesia, la santa unción, es decirle a Dios, nos hemos equivocado, Señor. Te hemos fallado como iglesia. Hemos fallado en la unidad, en el amor. Hemos fallado en cumplir tu misión allá afuera. Hemos fallado en obedecer tu palabra. Hemos fallado en la puntualidad. Hemos fallado en muchas cosas. Podría yo decir y enumerarlas y mejor dicho, irme toda la noche aquí en decirle a Dios en que le hemos fallado. Pero hoy Dios nos está diciendo, con que tú vengas con un corazón contrito y humillado, yo te perdono, iglesia. Yo te perdono y quito el pecado, porque soy un Dios misericordioso. Amén. El otro aspecto que tiene esta oración que hacen los ministros y los sacerdotes es que cuando le decimos, Señor, perdona a tu pueblo, le estamos recordando a Dios el sacrificio de Jesús en la cruz. Y le estamos diciendo, Señor, tú sabes que no es por nosotros. Tú sabes que es a pesar de nosotros, Dios. Porque hoy como iglesia no tenemos a dónde mirar, sino la sangre del Cordero. Sino la sangre que nos dio vida. La sangre que nos ha restaurado, que nos ha levantado, que nos ha sacado de esa pasada manera de vivir. Entonces Dios ve la sangre del Cordero y se acuerda aún más que Él es misericordioso. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Y dice, no entregues al oprobio tu heredad. Es lo que les decía al principio. Es necesario que nosotros como iglesia hagamos esta oración para que cuando vayamos allá afuera, los otros de allá afuera vean, yo verdaderamente creo en el Dios que predican en la iglesia la santa unción. ¿Por qué? Porque esa es una iglesia que tiene frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque esa es una iglesia donde yo veo que las personas, las mujeres, se sujetan a sus maridos. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Esa es una iglesia donde el varón es un sacerdote en su casa. Esa es una iglesia donde antes de venir a predicar viven la palabra en sus casas, en sus matrimonios, en sus familias. Esa es una iglesia que clama, que ora, que llora, que le duelen las almas. Esa es una iglesia bendecida. Eso dirán los de allá afuera cuando vean la prosperidad y la bendición de Dios sobre nuestras cabezas. Eso dirán los de allá afuera. Yo no sé qué le pasó a ese hombre, pero desde que fue a la iglesia Dios lo bendijo. Y por mucho tiempo había estado sin trabajo, pero la bendición de Dios vino sobre su casa. Y ese muchacho, esa muchacha consiguió un trabajo. Yo no sé qué tienen en esa iglesia, pero yo estaba ciego y ahora puedo ver. Yo estaba cojo y ahora puedo andar. A esto se está refiriendo la palabra. Esto es lo que Dios quiere restaurar. Y de la forma como nosotros como iglesia debemos orarle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando afuera. Y no puedo ir yo allá afuera sin mostrar los frutos del Dios que predico. Yo no puedo ir allá afuera y decirle, mi Dios es todopoderoso, mi Dios es grande, mi Dios abrió los mares.
Mi Dios dice que yo puedo decirle a esa montaña, muévete de aquí para allá. Y no tener yo la unción para hacerlo, la unción del Espíritu. Yo no sé si me estoy haciendo entender, iglesia. A este nivel es que Dios nos quiere llevar. Porque cuando nos paremos allá, enfrente de otros falsos profetas, enfrente de otros falsos apóstoles, los que no tienen el discernimiento verán su fruto y verán nuestros frutos y dirán verdaderamente: Jehová de los ejércitos mora en la santa unción. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y sigue diciendo la palabra. Qué bonito, qué hermoso. Ahora viene la parte linda de esta palabra. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá a Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Yo quiero que vayamos, antes de avanzar, al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, que aquí hay también una palabra hermosa que Dios me está trayendo ahorita. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, ya le digo ahora el versículo. Aquí está, gloria a Dios. Tremendo. En el capítulo 7, versículo 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, si enviare pestilencia a mi pueblo, y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y entonces mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Escúchalo, iglesia, porque esta es palabra para la santa unción. Dice: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Amén. ¿Pueden entender lo que Dios está diciendo en esta palabra, iglesia? Dios va a restituirnos, pero Dios está diciendo que su pueblo se humille. Dios va a sanar esta tierra, porque Dios quiere que esta tierra dé buenos frutos. Amén. Dios va a hacer que esta tierra sea tierra que dé fruto al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que en 3 meses ya no seremos los mismos. Los frutos de alma se van a notar en esta iglesia, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y este es el evangelio que nosotros hemos de ir a anunciar allá afuera. Gloria a Dios. Y regresémonos al libro de Joel para terminar. Me perdió Joel. Y sigue diciendo la palabra: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá a Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y él salará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, iglesia, la santa unción, no temas, te dice el Señor. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará maravillas en este 2017, iglesia. Yo no sé si tú puedes creerlo. Yo no sé si más que una declaración positiva, tú estás creyendo esta palabra en tu corazón.
Porque hoy Dios te está diciendo, lo que has sembrado con lágrimas, lo vas a recoger. Dios ha visto cuán duro hemos trabajado en el plano espiritual y en el plano material. Dios conoce cómo nos hemos sentido muchas veces, tal vez frustrados, tal vez fracasados. Pero Dios está diciendo, yo no me he olvidado de tu ofrenda. Y ahora yo te voy a bendecir, porque si tú fuiste fiel cuando no tenías nada, si este 2016 fue tan duro para ti, que aún fue que te robaron tu economía, te robaron tus finanzas, te robaron tu trabajo, te robaron tu paz, te robaron tu tranquilidad, y sin embargo fuiste fiel con tus diezmos y ofrendas, Dios se va a acordar de eso, iglesia. Dios se va a acordar de la ofrenda que tú una vez trajiste con lágrimas, porque ahora Dios te va a decir, alégrate. Alégrate, iglesia, porque eso que sembraste con dolor, eso que sembraste con lágrimas, ahora lo vas a recoger. Y lo mismo se le está diciendo a la iglesia en el plano espiritual. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido y predicado en estas calles y le hemos dicho, Señor, ¿dónde están los frutos? ¿Dónde están las personas que les hemos predicado el evangelio? Es frustrante ver que predicamos el evangelio y la gente no se convierte. Déjame decirte que Satanás los ha tenido atados por mucho tiempo, pero ahora hay un pueblo guerrero que va a decirle a Ceballos Mayor, es el que vive en mí, que el que habita en este mundo. Mi Dios es todopoderoso. El evangelio de Dios es para salvación. Allá hay muchos, aquí afuera, que se están perdiendo. ¿Cuántos jóvenes en las drogas, en el homosexualismo? Hay muchas personas que Dios tiene atados. ¿Y nosotros qué hemos hecho por eso? A lo mucho ir y decirle, Dios te bendiga. ¿Dónde están los frutos, iglesia? Esto nos debería doler. Este es el arrepentimiento que Dios está declarando y pidiendo en esta noche. A Dios le duelen estas sillas vacías. Y si a Dios le duele, iglesia, a nosotros también debería dolernos. A nosotros también debería dolernos que haya muchos homosexuales allá afuera. Cuánta brujería, cuántos adolescentes y jóvenes que no pueden conciliar el sueño porque hay demonios que lo tienen atormentado. ¿De qué me estás hablando, Mayra? Te estoy hablando de este barrio en el que Dios nos ha puesto. Así hay muchos jóvenes allá afuera, jóvenes que ven demonios, jóvenes que quieren suicidarse, adolescentes de 12, 13, 15 años perdidos en las drogas, pensando en matar, pensando en robar. Ese es el lugar donde Dios nos ha puesto, pero no para humillarnos, no para hundirnos, sino para decirte, los engrandeceré, les daré de mi unción, pero no para que se queden callados, porque Dios está demandando de nosotros que estos frutos se vean. Es necesario, iglesia, y es no responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de Rafa, no es responsabilidad de William, no es responsabilidad mía, es responsabilidad de todos, es responsabilidad de todos como iglesia. Yo no sé tú, pero ¿cuántas veces has ido a evangelizar a Ceballos? ¿Cuántas veces has ido? ¿Cuántas veces no tienes que responderle? Porque respóndelo en tu mente. ¿Cuántas veces le has predicado a un drogadicto de aquí, a una prostituta, a un brujo, a una bruja de aquí? Porque este es el ambiente espiritual en el que nos estamos moviendo, iglesia. Y así como Dios dijo, Dios hará maravillas, Dios tiene que preparar un pueblo para la guerra. Y Dios nos va a preparar, iglesia, nos está preparando. Es por eso que debemos arrepentirnos, porque hacia allá Dios nos va a llevar. Y sigue diciendo la palabra. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, y porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía.
como al principio. Tremendo, porque esta es una de las palabras que Dios ha dado para esta iglesia en los tiempos que tiene. Y dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. ¿Sabes qué tipificaba el trigo? La palabra. ¿Qué tipifica el vino? El gozo. ¿Y qué tipifica el aceite? La llenura del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios va a restituirnos, a mantenernos en la palabra, gozosos, no como una iglesia que se ha mantenido, por decirlo así, obligada. No, porque esto no se trata de decir yo soy cristiano y no se me nota en la cara. Esto se trata de mostrar a Jesús sin ni siquiera hablarlo y sin ni siquiera decirlo. En nuestros ojos deben ver que habita Jesús, porque dice la palabra que el gozo que Él me dio, nadie me lo podrá quitar. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Y me sorprende, ahora sí, dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Ahora sí podemos entender el versículo, ¿verdad? Cuando empecé, con mucha más profundidad. De hecho, creo que así se va a llamar el mensaje, que Dios restituirá los años que se robó la langosta. Y dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Tremendo. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Si ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte. Y mira, iglesia, lo que te decía al principio es tremendo. Y dice: y conoceréis que en medio de la santa unción estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y que mi pueblo nunca más será avergonzado. Así que si los demonios dijeron que íbamos a salir avergonzados de este lugar, yo no sé cómo vamos a hacer. Yo no sé qué Dios va a hacer en las economías de esta iglesia, porque no vamos a salir de aquí avergonzados. Yo no sé cómo vamos a hacer para pagar este arriendo, pero Dios ha dicho a la santa unción: cree, descansa en mí. Levanta tus ojos y di: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Humanamente no lo ves. Y tú dices, si sacas cuenta, si soy yo, saco cuenta y digo, no me dan. Pero Dios dice: mujer, Dios dice: iglesia, ¿de dónde vendrá tu socorro? Y la iglesia tendrá que responder: mi socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y termino con esto, que es lo más hermoso, que después que todo esto suceda, y voy a ser reiterativo, porque vamos a hacer, Dios está convocando una asamblea y un arrepentimiento general. Toda división en esta iglesia tendrá que irse. Todo lo que Satanás ha querido hacer en esta iglesia va a ser derrumbado en el nombre de Jesús. Porque nosotros vamos a convocar un ayuno y la causa va a ser por esto. La causa del ayuno va a ser por esto. Y vamos a venir con un corazón contrito y humillado. Porque mira lo que dice la palabra que va a pasar. Yo no sé si lo puedes dimensionar, pero mira lo que dice. Y después de esto, o sea, después que todo esto suceda, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Esta palabra se cumplió en Pentecostés, parte de esta palabra. Hay otra palabra que no se ha cumplido,
y que no se cumplirá en este tiempo, pero el sentido que Dios te está diciendo en esta iglesia es esta iglesia, que después que nosotros nos arrepintamos y nos convertamos de nuestros malos caminos, Él va a derramar de su espíritu sobre todo aquel que lo anhele, sobre todo aquel que lo desee. Yo no sé si lo alcanzas a dimensionar, pero va a venir un derramamiento grande del Espíritu Santo. Yo no sé si tú te quieres quedar atrás, pero si tú no te quieres quedar atrás, corre, porque esto es lo que Dios ha decretado para la iglesia. Yo no sé si te quieres quedar allá atrás en Egipto, todavía viviendo y sufriendo todo lo que sufriste el año pasado. Todavía en el mismo ciclo. Es que yo no quiero a mi esposo, yo no quiero a mi esposa. Todavía en el mismo ciclo es que yo no quiero ir a la iglesia porque, ay no me gusta cómo predica el pastor. Allá no me gusta porque no me dan, no hay videobin. Yo no sé si tú te vas a quedar en eso. Te vas a distraer con esas pequeñeces. Dios ha prometido que va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Dios ha prometido que vamos a ver prodigios, que Dios va a hacer maravillas. Y antes, déjame decirte por último para terminar, que antes de que Dios haga maravillas en la iglesia, lo va a hacer en tu casa, lo va a hacer en tu corazón. Y tus ojos lo van a ver. Pero no le dejes la tarea toda a Dios, porque hay gran responsabilidad de tu parte, mujer y varón de Dios que me estás escuchando en esta hora. Dios te está tocando la puerta y te está diciendo: vuélvete a mí de tus malos caminos. Ahora tú verás si después que sales de esta puerta, de esta iglesia, tú sigues pensando en tus borracheras, en tus orgías, en tu noviecita, en tu noviecito que te hace cositas ricas o no. Dios está demandando santidad y obediencia. Iglesia, la Santa Unción, santidad y obediencia. Y veremos la respuesta de Dios. Si hoy tú lo crees y si verdaderamente hoy tú reconoces: Señor, yo soy un pecador, yo soy una pecadora. Verdaderamente esta palabra no era para mi hermano, era para mí. Yo te invito a que tú pases aquí al frente, pero que lo hagas convencido y convencida de que quieres ponerte a cuenta con Dios. Lo hagas convencido y convencida de que estás creyendo todo lo que Dios dijo en su palabra. Yo te invito a que tú vengas con la mejor actitud aquí al frente. No importa si solo viene uno, si solo vienen dos. Dios está esperando es un corazón arrepentido, un corazón contrito y un corazón humillado.